Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Rive Actualidad. Y hoy traemos un tema muy interesante del cual he venido escuchando desde ya hace tiempo, aunque realmente no se había materializado nada como tal. Eh, pero ahora sale la noticia de que va a haber un referéndum para cambios constitucionales en Venezuela. Y eso me ha llamado la atención porque eh, no soy, vuelvo y repito, lo he dicho en otros programas, pero yo no soy un conocedor de Venezuela como tal. Yo asocio mucho algunos temas de Venezuela con respecto a Cuba por ser gobiernos políticamente afines y muchas veces tener problemas bastante similares. Y asumo que uno de los problemas que tiene Venezuela, al igual que Cuba, es el económico. Pero bueno, no es el económico porque eso es algo que se sabe, sino que es el desarrollo económico en función de crear poder económico en algunas personas. Es decir, yo sé que cuando Chávez llega al poder existían eh, grandes empresas nacionales, empresarios con cierto poder adquisitivo, más allá de lo que es PDVSA, que, que era como el centro de la economía venezolana, pero sí existían otros empresarios que asumo, no estoy seguro, no quiero eh, ser absoluto sobre eso, pero asumo que con el tiempo fueron abandonando Venezuela y se fueron llevando sus negocios para otro lado, y que hoy, en estos momentos, salvo PDVSA como un fondo de gran inversión a nivel nacional, no creo que existan en Venezuela otras empresas. Es lo que yo creo. Si estoy equivocado, por favor, déjenme los comentarios aquí. Pero en el caso de Cuba, sí es así. Cuba no tiene empresarios ni empresas eh, a nivel personal que sean económicamente fuertes o poderosos. Y ya hablando específicamente del tema de Cuba, que es el que más conozco, sí es cierto que todo esto a la larga ha sido un freno en la apertura económica en Cuba. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque se han dado pasos, primero el trabajo por cuenta propia, ahora las MIPYME, hay un temor dentro de Cuba y supongo que también dentro de Venezuela. Ya dije, si estoy errado, por favor, rectifíquenmelo aquí en los comentarios, a permitir que ciertas personas logren suficiente poder económico dentro del país. ¿Y por qué digo esto? Porque se sabe que el poder económico deriva en poder político. Y bajo estos niveles de acoso del gobierno de los Estados Unidos o de los gobiernos de los Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela, me refiero específicamente a Cuba y Venezuela porque, aunque también está el caso de Nicaragua se habla en sentido general bastante poco en la prensa, y no sé si tienen más una tendencia china que rusa dentro de Nicaragua. Pero en el caso de Venezuela sí sé que tienen una fuerte presencia rusa como tal. Y en Cuba, aunque la presencia rusa no es tan fuerte como eh, pudiera parecer o ver, tampoco es, eh, tampoco se puede negar que existen lazos de amistad de muchos años desde lo que fue el triunfo de la revolución, y que indiscutiblemente, aunque ya en Rusia no exista, es decir, el gobierno ruso no sea del Partido Comunista,
existen muchos lazos de amistad con ese pueblo ruso como tal. Y por eso Cuba hasta cierto punto también está influenciado por lo, es decir, la visión, aunque Cuba se mantiene muy independiente en todos los sentidos, pero bueno, para que se entienda, hasta cierto punto está influenciado por la visión del gobierno ruso actual, al menos en lo que son temas económicos. Hay otros temas que al gobierno ruso le interesan, pero que a Cuba no le interesan. Pero específicamente en el tema económico, se tiende a escuchar las posiciones y las perspectivas y las visiones de este gobierno ruso. Y entonces, con respecto a Cuba, uno de los mayores problemas que tiene Cuba con respecto a una apertura mayor desde el punto de vista económico, es decir, de pasar una economía mixta, de que la propiedad privada entre en nuevos sectores de la economía cubana, es que, como ya les dije, se sabe que el poder económico deriva en poder político. Y Cuba teme que determinadas personas logren un gran poder económico y después se viren contra el sistema y eh, trabajen en función de derrocar el gobierno y derrocar el proceso revolucionario, que no son pensamientos descabellados. Solamente pongamos, por ejemplo, que las empresas privadas a futuro en Cuba, supuesto, pudieran tener control mayoritario sobre el tema del alimento y la transportación. En un momento determinado podrían paralizar completamente el país y podrían crear incluso un estado de escasez mucho mayor al que tenemos hoy, y eso derivar en un estallido social, incluso en una guerra civil dentro del país. Entonces, esta quinta columna, o posible quinta columna, que se pueda desarrollar en Cuba a través del poder económico y derivar en poder político, es algo que Cuba teme mucho. Y es algo que frena todo tipo de cambios y todo tipo de nuevas aperturas en el tema económico en Cuba. Y sé, porque es un tema ya que me ha llegado a oído, que hay una propuesta rusa, por supuesto, de crear una oligarquía nacionalista. Es decir, una oligarquía, personas de dinero, empresarios, personas hasta cierto punto podríamos decir millonarias, pero consecuentes con el proceso revolucionario aquí en Cuba y, por supuesto, consecuentes con el proceso chavista allá en Venezuela. Eso es lo que ha planteado Rusia hasta cierto punto, o lo ha dejado caer, o lo ha dejado entrever en sus conversaciones. Y es un tema que se ha filtrado fuera de los medios oficiales, aunque por supuesto no es un tema que haya salido en la prensa, ni que se haya debatido, ni que se haya tocado, pero se sabe que es un tema que hace rato anda rondando por ahí. Realmente la creación de una oligarquía nacionalista, defensora de los procesos, tanto el proceso de la Revolución Cubana como el proceso chavista, sería la solución para la apertura económica de estos países al mercado y la ampliación de su economía incluso. Y creo que estos cambios a la constitución venezolana tienen también que ver con esa propuesta que han hecho los rusos en temas económicos. Habría que ver si estoy en lo cierto o no, pero creo que ese cambio a la constitución venezolana
entre otras cosas, va por ahí también. Es decir, en tratar de crear esa oligarquía nacionalista que defienda el chavismo y que a su vez pueda dar una apertura mayor desde el punto de vista económico. En el caso de Cuba, aunque por supuesto aquí a nivel de gobierno, no estoy hablando de las altas esferas, pero el gobierno no solamente son 3 personas, son muchos más. Yo sé que, porque incluso se han dado algunos casos de corrupción, entre esos casos de corrupción, 2 casos de corrupción de 2 viceprimer ministros, lo que es Dileya y lo que es Alejandro Gil, que por cierto no se ha hablado más de él, pero bueno. Y por lo tanto es lógico entender que dentro del gobierno hay muchas personas entusiasmadas con esa idea de crear una oligarquía nacionalista. Pero hasta donde sé y hasta donde he podido apreciar, la dirigencia cubana sigue eh, reacia a, a esa vía, a aplicar esa vía. No sé eh, cuáles serían las razones de peso. No sé si a la larga podrían temer que esa misma oligarquía nacionalista traicione, ya que, como hemos visto, hay gente en el gobierno con carnet del Partido Comunista y haciéndose los más comunistas y los más revolucionarios que han traicionado. Y se puede dar el caso de que esa oligarquía nacionalista en un momento determinado pueda traicionar el proceso revolucionario. No sé si esa es la idea, o es que dentro de las concepciones de la propia revolución cubana, esa idea de una oligarquía eh, millonaria todavía no es algo que se entienda mucho o con lo que se esté de acuerdo como tal. Pero indiscutiblemente eh, en algún momento tendrá que pasar por algo similar si no se quiere que otro tipo de poder económico que vaya creciendo dentro del país y que indiscutiblemente es necesario promoverlo por índoles económicas, se conviertan en una quinta columna para el sistema como tal. Así que más o menos esa es la idea. Vuelvo y repito, en Cuba es una idea que aún no está muy aceptada o no está completamente aceptada o en lo absoluto ha sido aceptada. Por supuesto, en otros estratos del gobierno hay gente muy contentos con la idea. No olvidemos que cuando se desintegra la Unión Soviética y en sentido general el campo socialista, todas esas personas que compraron empresas y que compraron muchos negocios, en su gran mayoría eran miembros de la élite del Partido Comunista. Pero vuelvo y repito, en lo que es la dirección central del país como tal, todo indica que esa idea no ha sido muy, muy bien aceptada hasta el momento. Y habría que ver a futuro cómo se manejaría todo esto. Lo que es indiscutible es que el país necesita una apertura económica y que eso no se puede estar reteniendo tampoco por los siglos de los siglos. Es cierto que ya somos miembros del BRIC y yo creo que Cuba está tanteando qué beneficios puede tener dentro del BRIC desde el punto de vista económico, por supuesto, pero sin llegar a crear esa oligarquía nacionalista. Yo creo que así es como se está pensando y así es como se está viendo la situación. Pero nada, al final sí hay una cosa segura, que la apertura económica tiene que suceder, es obligatoria, es inevitable.
y habría que ver cómo se maneja. Así que nada, este es el tema de hoy. Es un tema que hace rato viene sonando y que hoy ya me he decidido a compartir con ustedes. Así que nada, déjenos aquí, como siempre digo, sus opiniones sobre el tema. ¿Qué creen? Si es viable, si no es viable, si es una solución realista, justa o no. Pónganme todo eso en los comentarios, me gustaría mucho saber sus opiniones. Y bueno, como siempre le digo, además de que den sus comentarios, denos like y suscríbase al canal, así puede estar al tanto de todos los temas que sacamos constantemente. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en otro programa de Aquí con Rive Actualidad. Chao.